Hola a todos y bienvenidos al canal del BH. El día de hoy continuamos con un top, o algo así. Pues sí, ya todos conocen a la revista Shonen Jump, la que trajo los animes y mangas más populares de la historia. La que tiene literalmente cientos de franquicias a sus espaldas. La que se fundó literalmente con la intención de romper los esquemas en los anteriores mangas y traer cosas nuevas. Y al hacerlo terminó creando los clichés que muchos ya conocen. Y es que cómo era revista en sus inicios. En los años 60 y 70, desde su fundación en el 68, los primeros mangas de la Jump en esta primera década se dedicaban más que nada a establecer ciertas fórmulas que serían muy utilizadas y evolucionarían en el futuro. Así que vamos a ver un top según la importancia. ¿Cuáles de estas series fueron las más relevantes para la Shonen Jump? Vamos a verlo, pues muchos mangas se hicieron en esta época. Pero el top 10 comienza con... Número 10. Harenchi Gakuen. Y comenzamos literalmente desde el principio. Pues Harenchi Gakuen es una de las series que salió en la primera horda de la Shonen Jump. Literalmente estuvo desde la primera revista. Así que se puede decir que fue uno de los primeros éxitos de la Shonen Jump junto con Chichi no Tamashi y una que veremos a continuación, ya que solamente esas tres lograron progresar en la industria del manga. Harenchi Gakuen fue creada por Go Nagai, a quien quizás conozcan por Devilman, pero sus inicios no pueden ser más atípicos, pues tenemos aquí a la primera comedia romántica de la Shonen Jump, y no solo es la primera comedia romántica, sino también el primer anime ecchi, pues aquí Nagai hizo su historia sin ninguna inhibición, y simplemente sacó como resultado una serie en donde el protagonista debía combatir a sus profesores pervertidos para cuidar a sus compañeras. Como dije, fue el primer manga ecchi en mostrar escenas subidas de tono, lo cual causó demasiada polémica en su tiempo. Esta fue la serie que inventó el fanservice, y se metió en tantos problemas con la asociación de padres que incluso tuvo que hacerla su saga final, donde los protagonistas declaran su guerra a la asociación de padres. Así que como ven, esta serie sentó las bases de todas las comedias románticas que vendrían después. Puesto número 9. Play Ball. Si algo le sobraba a la Shonen Jump en esta década eran mangas de béisbol. Después de todo tenían a Chichi no Tamashi, Astro Kyudan o Samurai Giants. Aunque cada uno dio un toque distinto e innovador y eran muy buenas series, la que más destacó y quedó a lo largo de la historia fue el Play Ball. Y es que curiosamente esta serie estaba conectada con otro manga llamado Captain. Y es que cuando el protagonista de Captain se graduó de la escuela, continuó su historia en Play Ball mientras que Captain obtenía un nuevo protagonista. Y las conexiones entre estas dos series continuarían al nivel de que otros protagonistas de Captain pasarían a formar parte de Play Ball. Así que sí, esto fue algo muy innovador para la época que lo diferenció claramente de los otros mangas de béisbol. Número 8. Dokonjo Gaeru. La serie que aquí tradujimos como La Rana Valiente. La historia de un niño que termina aplastando por accidente una rana y esta queda atrapada en su camiseta, haciendo que este peculiar dúo tenga que aprender a llevarse bien y tener innumerables aventuras. Sí, estamos ante el primer manga de comedia exitoso de la Shonen Jump, el que sentó la base para todas las comedias que vendrían después, para todo el género, siendo una comedia episódica, la primera de la Jump, y convirtiéndose en un verdadero éxito, un verdadero símbolo, al punto de que obtuvo 2 animes largos, el primero con más de 100 episodios y el segundo solo con 30, siendo el segundo manga de la Jump en tener una adaptación animada. Pero si hablamos de mangas que tuvieron bastante importantes en aquella época, no podemos olvidar al puesto número 7. Space Adventures, Cobra. Las aventuras espaciales de Cobra. El legendario forajido intergaláctico que deberá superar innumerables viajes estelares junto a su compañera Lady Armoroid, luchando contra los piratas y la patrulla Vía Láctica. Sí, este es uno de los mangas más importantes de esa década, y fue el primero en traer aventuras del espacio exterior a la Shonen Jump, siendo una verdadera serie de ciencia ficción. Y es que ese era el verdadero fuerte de esta serie. Fue de las primeras que tenían verdadera ciencia ficción, que combinaba con cierto homenaje al Pulp Fiction. Este es el manga que demostró que las series de la Shonen Jump ni siquiera tenían que estar animadas en el planeta Tierra. Ni siquiera tenían que estar ambientadas en el planeta Tierra para poder triunfar. Teniendo varias películas animadas, algún par de adaptaciones al anime y hasta OVAs, Cobra es una de las series más influyentes. Y en el puesto número 6 tenemos a Mazinger Z.
¿Qué hizo Go Nagai después de terminar con Harenchi Gakuen? Pues sacó una de las series más importantes en toda la industria del anime. La historia de Koji Kabuto y su robot gigante, el Mazinger Z, quienes deberán luchar cada semana contra las creaciones del malvado Dr. Hell. Y es que estamos ante un verdadero fenómeno mediático. La serie que inauguró todo el género de los mechas. La primera en jugar con el concepto de robots gigantes peleándose entre sí. La que obtuvo su propio anime tan solo un par de meses después de que comenzó el manga. Fue tal el éxito de Mazinger Z que hasta superó a la Shonen Jump. Y terminó abandonándola para publicarse en 4 revistas distintas al mismo tiempo. Salieron un montón de versiones diferentes, secuelas, y es una serie que hasta el día de hoy sigue viva y es tan influyente por el éxito que tuvo. Mazinger Z es tan icónico que ni siquiera necesitaba la Shonen Jump para ser un éxito. Y hablando de icónico, el puesto número 5 es para Ring ni Kakero, creada por Masami Kuromada, quien es mejor conocido por ser el creador de la franquicia super exitosa de Saint Seiya. Pues bien, Ring ni Kakero fue su primer gran éxito, el que moldearía su estilo y narraría la historia de Ryuji Takane, el hijo de un boxeador profesional, quien deberá luchar para convertirse en un verdadero profesional y enfrentar a su rival, enfrentándose para ser el mejor boxeador del mundo. Básicamente esta es la historia del Seiya boxeador, porque a Kuromada le gusta reciclar los diseños de sus personajes. Tal es esta serie que se convirtió en el verdadero primer gran hit de la Shonen Jump. La serie que ayudó a que esta revista superara los 3 millones de lectores, además de ser toda una revolución en cuanto a los mangas de acción. Muchos piensan que cada manga de acción exitoso se lo debe a Ring ni Kakero y el estilo que forjó. Fue tal el éxito de esta serie que sus capítulos finales tenían la primera página a color, y el capítulo final fue todo capítulo a color, siendo que muy pocos mangas han logrado tener su capítulo final en todo a color, solamente los más exitosos de la revista. Y esto habla muy bien de Ring ni Kakero, la historia del Seiya boxeador. Pero nos acercamos cada vez a lo más icónico, pues el puesto número 4 lo tiene Kinnikuman, el hombre músculo, el gran éxito de Yude Tamago. El tipo que comenzó siendo una parodia a Ultraman y terminó convirtiéndose en uno de los superhéroes más icónicos de Japón, donde Suguru Kuniki debería aprender a ser un verdadero héroe, enfrentándose a diversos shoujin y participando en distintas competencias, siendo una historia que comenzaría como una comedia exitosa y poco a poco se iría desentrañando en una trama mucho más seria, llena de acción y haciendo validar los elementos de amistad, esfuerzo y victoria que tanto caracterizan a la Shonen Jump. Y es que utilizando la lucha libre como base, en Kinnikuman habían todo tipo de habilidades locas, desde llaves, golpes y superpoderes, siendo un éxito masivo e instantáneo, al punto de que a día de hoy todavía es muy parodiado, y varios de sus elementos, tanto cómicos como narrativos, se siguen utilizando hoy en día. Tuvo un par de adaptaciones anime bastante buenas, y hasta una secuela con el hijo del prota. Sí, este fue el que inauguró esa temática de sacar la secuela con el hijo del protagonista. Y no solo eso, sino que fue el primer manga de la Jump que continuó su numeración original después de su primer final, ya que desde 2010 han sacado nuevos capítulos con la misma numeración en la que lo habían dejado. Así que sí, no hay duda que esta fue de las mejores series de la Jump en esa época. Puesto número 3. Otoko Ippiki Gaki Daisho. ¿Han escuchado a muchos decir que Dragon Ball o Hokuto no Ken son los padres del shonen? Pues bien, déjenme mostrarles al verdadero padre del shonen. Y es que volvemos con los 3 éxitos que surgieron de la primera Shonen Jump. Los 3 éxitos de la primera revista, los únicos 3 mangas que lograron sobresalir. Y hablamos de Harenchi Gakuen, mencioné a Tichi no Tamashi. Pero el tercero y el más influyente probablemente es el Otoko Ippiki Gaki Daisho, el primer manga de peleas de la Shonen Jump, quien narra la historia de Mankichi Togawa, un chico que sueña con convertirse en el tipo más rudo de todo Japón. Una serie de acción en la que el protagonista iría madurando a través de los combates y las batallas, donde iría conociendo a rivales poderosos, haciéndose amigo de sus viejos enemigos, y básicamente forjando toda la fórmula que los shonen utilizan hoy en día. Este es el manga responsable de que la Shonen Jump siga adelante, el responsable de que la Shonen Jump haya alcanzado el primer millón de lectores. También se convirtió en el primer manga de la Jump en recibir su propia adaptación al anime, y el primero en conseguir publicar 20 volúmenes. Este es por lejos una de las series más influyentes de la revista y se merece bastante reconocimiento. El primer manga de la Jump, Otoko Ippiki Gaki Daisho. Puesto número 2. Barefoot Gen,
Y ahora estamos en palabras mayores en un caso bastante peculiar, pues los 60s y 70s no eran precisamente una época pacífica, sino que Japón acababa de sobrevivir a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y es ahí donde entra Keiji Nakazawa, un superviviente de la bomba atómica, quien quería transmitir al mundo su experiencia. Así que transmitió todos y cada uno de sus sentimientos en Barefoot Gen, la historia de Gen Nagaoka, y cómo deberá sobrevivir, ayudando a su familia, con bastantes pérdidas, y manteniendo la esperanza, tras la llegada de la bomba atómica que lo arrasó todo y lo convirtió en un infierno. Una historia dura, realista y oprimida, que rompió todos y cada uno de los esquemas. Era básicamente una autobiografía, donde el autor reflejaba todo lo que tuvo que sufrir, cómo perdió a varios de sus familiares y seres queridos, y cómo conoció a otros nuevos y ganó esperanza. Y es que es eso, dentro de todo el dolor y sufrimiento de esta obra, sigue siendo una obra bastante esperanzadora. Te enseña a ver el lado positivo incluso en las peores situaciones, y te demuestra que al final todo puede salir bien, incluso para aquellos que lo han perdido todo. Una historia tan pero tan influyente que en Japón incluso lo estudian en las escuelas japonesas como si fuera historia real, porque es historia real. Una tan completa que no solamente critica a los Estados Unidos, sino también critica a Japón, y te deja la verdadera naturaleza de aquellos japoneses que no tenían nada que ver con la guerra y aún así sufrieron las consecuencias de esta. Barefoot Gen es sin duda uno de los mangas más icónicos de la revista, y por eso se queda con el segundo puesto de este top. Pero antes de pasar al primer lugar, vamos con algunos mangas que fueron muy buenos, muy exitosos, bastante geniales, pero que no llegaron al primer puesto. Mangas de la calidad de Samurai Giants, Circuit no Okami, Koya no Shonen Isamu, Astro Kyudan, Doberman Deka. Y ahora sí, vamos con el manga más importante de esta época. El manga que marcaría la revista no solamente en los 70 y 60, sino también en varias décadas por venir. Pues estamos hablando del inmortal de la Shonen Jump, Kochikame, de Osamu Akimoto. Aunque bueno, el nombre real es Kochira Katsushika Hu Kameari Koen Mae Hatsushi Hoyo. Pero por razones obvias la gente solamente lo llama Kochikame. La historia de Kankichi Ryotsu, un policía avaro pero de buen corazón, que vive todo tipo de aventuras en el distrito de Katsushika, donde muchas veces deberá intentar hacer planes totalmente locos para obtener dinero. Y sí, estamos hablando de un manga que es tan relevante incluso a día de hoy como lo fue en los 60s. Y es que en serio, esto se debe mucho a su duración. El manga comenzó a publicarse en el 1976. ¿Y cuándo finalizó? Finalizó en el 2016. Prácticamente 40 años después de su publicación original. ¿Y saben qué es lo más impresionante de todo esto? El autor de esta historia, Osamu Akimoto, no descansó ni una sola semana. No se tomó nunca un solo descanso. Semana tras semana publicaba capítulo tras capítulo tras capítulo. No había una sola semana sin que Kochikame tenga un capítulo nuevo en la Jump. Sin importarle las vacaciones o la enfermedad, Akimoto siempre tenía listo una copia del manga que iba a entregar la siguiente semana. Al punto de que Kochikame incluso se libró de los rankings de la Jump, teniendo un lugar fijo y librándose de cualquier peligro de cancelación, pues básicamente podía terminar cuando le dé la gana. Saben, quizás el autor de Hunter x Hunter debería aprender un poco a Osamu Akimoto. En fin, muchos consideran que Kochikame es el equivalente japonés de Los Simpson. Un manga de comedia que se burla de sí mismo, que critica toda la sociedad, todo lo que es popular en Japón. Mantiene ese sentimiento constante de que tiene un lugar en el presente, pero al mismo tiempo es bastante atemporal. Y es que Kochikame tiene toda la historia de Japón. Siguiendo sus capítulos puedes ver plasmados todos y cada uno de los avances tecnológicos, de los avances de la sociedad, todo lo que causaba tendencia o polémica en aquella época, pues Kochikame le dedicó un capítulo. Y se sigue manteniendo bien hasta nuestros días. Prácticamente es el manga más largo. Ninguna otra serie de la Shonen Jump ha llegado a su longitud. Las historias son muy variadas, están muy bien contadas. Literalmente la creatividad de Akimoto parecía inagotable. Y el elenco de personajes es de lo más carismático y diverso que ha visto cualquier obra de la Jump. Esta serie llegó al gran éxito de más de 200 tomos.
un verdadero gigante del manga que se convirtió en un verdadero gigante de Japón, al punto de que hay estatuas de oro en honor a Kankichi Ryotsu. De hecho, en sus aniversarios todos los mangakas de la revista harían su propio homenaje a Ryotsu, siendo memorable ese aniversario donde los autores de Dragon Ball, Kinnikuman y Bobobo hicieron sus propios crossovers con Kochikame, mientras que el resto sacaron varias viñetas cortas, y fue tradición de que, en la semana de aniversario de Kochikame, todos y cada uno de los mangas de la Jump tenían que poner las cejas de Ryotsu en alguna parte de su manga. Claro, a Gintama se le pasó un poco la mano e hizo un arco entero de todo esto. Después, para el aniversario 40, fueron un poco más allá, e incluso hicieron que el propio Ryotsu haga cameos en todos los distintos mangas, siendo mi favorito personal el cameo que hizo en Shinsetsu Bobobo, donde de la nada se apareció compartiendo una taza con Don Pache después de tener una batalla importante. Y ya para su aniversario final, cuando Kochikame llegó a los 200 volúmenes y anunció que iba a finalizar, la Jump le celebró lo grande, otorgándole páginas a color de plomo, dándole la portada, siendo que eso es algo que solamente ocurrió 2 veces, ya que solamente 2 mangas de la Jump han tenido portada en su capítulo final, siendo Kochikame y Slam Dunk. Además, volvieron a publicar su primer capítulo, pero a todo color. ¿Queda alguna duda de por qué Kochikame es el manga más importante de la Shonen Jump en la década de los 70s? E incluso a día de hoy. Y es que estas fueron las series que llevaron a la Shonen Jump a tener un reinado en toda la industria del manga. Estas fueron las series que sentaron la base de todo lo que sería la Shonen Jump en el futuro, y marcaron los debuts de autores muy importantes, que consolidarían más sus legados con el paso de los años, y convertirían a la Shonen Jump en un verdadero ícono. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Hay algún otro manga de los 60 o 70 que pensaron que sería muy relevante? Déjenlo en los comentarios. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta el siguiente video. Adiós.